mañana y qué bueno estar esta mañana acá, reunidos con este calor terrible. Pero gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios por el tiempo de alabanza y a todas las personas que nos están visitando, darles propósito, uno de los propósitos finales de la redención. Y en este proceso, Dios, que es un Dios misionero, entonces Dios nos envía a nosotros como iglesia, como creyentes, ¿verdad? A hacer algo, o más bien a llevar el mensaje de Él a otras personas. Dios quiere usarnos como esos puentes para transmitir su palabra a otras personas. Dios quiere usarnos a usted y a mí como sus pies, como su voz, para proclamar un mensaje de redención. Entonces, el hermano Fran nos hablaba de que la naturaleza de la iglesia tiene que ver con la misión de Cristo como el enviado de Dios, y nosotros como los enviados de Cristo a todas las naciones. Esa es la verdadera naturaleza de la iglesia. Ir como los enviados de Dios a todas las naciones, sin distinción de cultura, sin distinción de religión, sin pensar qué grupo étnico es el grupo de la cual vamos a llevar el mensaje, sin pensar qué tipo de raza ni color de piel. Y para llegar a todo este tipo de personas, Fran nos decía que es necesario superar las barreras culturales para que puedan hallar a Cristo. Es que nosotros tenemos que superar las barreras. Somos nosotros los enviados. Somos los enviados a ellos, no ellos. Ellos no son los llamados a venir a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ir a todo tipo de personas. Como el día de ayer. Sí, el día de ayer fuimos a Atillo como los enviados de Dios a Atillo 8. Y por eso fuimos a invitar. Y por eso programamos todo este tipo de actividades. Porque nosotros tenemos que ir a ellos, sin importar la cultura de las personas. Entonces, el primer cambio de mentalidad es entender o comprender que la misión no es algo que hacemos de vez en cuando, sino que debe ser parte del quehacer diario. Misión tampoco es solo lo que hicimos ayer. Misión tampoco es solo lo que están haciendo los hermanos allá en Honduras. Misión tampoco es solamente ir el próximo sábado allá a las juntas. Misión es estar en cada lugar, en su trabajo, en su vecindario, en su lugar de entorno, pudiendo hacer la misión de Dios, siendo un testigo del Señor. Nosotros venimos acá a la iglesia a alabar al Dios, a cantar al Rey, a escuchar su palabra. Digámoslo así, es el lugar donde venimos a prepararnos, a capacitarnos, para luego ir a hacer la misión de Él allá afuera, individualmente y también colectivamente como la iglesia. Entonces, el segundo cambio que vamos a ver esta mañana de mentalidad, se trata entonces, como decía, de comprender que la misión no es algo que hacemos de vez en cuando. Y el título es un poco diferente. Hay un lenguaje de una palabra que tal vez no es muy común entre nosotros. Y es que, hermanos, tenemos que repensar que la misión encarnada, esta palabra, la misión encarnada. ¿Qué es la misión encarnada? La misión encarnada es la práctica del testimonio cristiano, es decir, de tu vida, que está arraigado y moldeado a la vida y al ministerio de Jesús. Podríamos decir que la palabra encarnada, podríamos representarla con la palabra personificar, ¿verdad? Que usted pueda personificar la vida cristiana moldeándose a la vida de Jesús y al ministerio del Señor Jesús. Eso es la misión encarnada. Es decir, si usted y yo entendemos que somos los enviados de Dios,
La vida de Jesús o el ministerio de Jesús define la forma en que y cómo nosotros debemos llevar a cabo la misión de Él. Y para ello es importante el testimonio personal, porque el testimonio tuyo y el mío respalda el mensaje que vamos a pronunciar. Yo puedo hablar del Señor, puedo hablar de su salvación, puedo hablar de que el Señor no solamente nos salva, sino que transforma y cambia nuestra vida. Pero si mi vida no respalda ese mensaje, entonces no estoy llevando a cabo la misión bajo ese concepto, arraigado, ¿verdad? Y moldeado a la vida del Señor. El testimonio respalda nuestro mensaje. Tu deseo de hacer la voluntad de Dios te va a capacitar para influenciar a otros. Y no estoy hablando de tener una vida perfecta, porque nadie en este salón somos perfectos. Somos seres humanos imperfectos. Pero cuando seres humanos imperfectos procuran hacer la voluntad de Dios, eso impacta la vida de otras personas. Eso da influencia a otras vidas, a las vidas de otras personas. Hoy en día es común ver un evangelio proclamado a medias, sin una vida que respalde. Hoy es común ver un evangelio proclamado a medias, sin una vida que realmente muestre que soy un fiel seguidor del Señor Jesús, que soy un seguidor del Señor Jesucristo. Es común hoy ver predicado el evangelio de amor con manipulación. Se escudan en el amor de Dios, pero manipulan el mensaje. Manipulan el sentido del amor del Señor. Hoy vemos un evangelio anunciado indulgentemente, es decir, tolerante, acomodándose a la gente. ¿Para qué? Para ganar adeptos, para que su iglesia esté llena y cada día más llena, como si la iglesia fuera un negocio. La iglesia no es un negocio. La iglesia es del Señor y Él quiere que venga personas redimidas, sí, a su iglesia, para que le adoren en espíritu y en verdad, que le adoren aquí y después en verdad allá afuera de las cuatro paredes. La iglesia no es un negocio. Vemos un evangelio de sanidad o prosperidad que terminan hoy en día hiriendo y resintiendo a muchas personas. Ese es el evangelio que escuchamos hoy. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice Dios? Dios nos dice en Juan 1:12 y Juan 1:14, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y Juan 1:14 dice: y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, que lleno de gracia y de verdad. En la encarnación, Jesucristo, en la encarnación de Jesucristo, Dios se reveló a sí mismo como aquel que iba a estar con y para su creación. Ahí vemos el amor de Dios, el amor y la misericordia de Dios, que buscó a las personas, que vio que nosotros por sí mismos no podemos ganar la salvación. Entonces Él se encarnó en la persona de Jesucristo para estar con, para habitar con. ¿Sabes con quién? Con pecadores. Y a veces se nos olvida eso. Se nos olvida que la iglesia, se nos olvida que nosotros también tenemos que habitar con las personas pecadoras. Y eso no es decir que debemos practicar la vida de las personas, sino que tenemos que estar con ellos. Eso hizo el Dios del cielo, el Dios misionero, el Dios puro y santo. Vino y habitó entre nosotros, siendo lo que éramos.
Esa es la encarnación. Es el acto por el cual Dios se hizo carne en forma humana y entró en nuestro mundo para traer el mensaje de reconciliación entre Él y la humanidad. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que trajo el Señor? Porque es importante también tenerlo claro. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar? Que Dios en su bondad, que Dios en su misericordia, como dice Romanos 2:4, que Dios en su paciencia, bondad y misericordia, que es para todos los seres humanos, justos e injustos, tiene un propósito final y es guiar a las personas al arrepentimiento. Entonces ese Dios de gracia y misericordia envió a su Hijo, que no fue concebido de una forma común, sino que nació de una virgen. Porque si Él hubiera nacido o concebido de una mujer común, hubiera nacido en pecado. Pero Él nació sin pecado, limpio y puro. Para luego, cuando creció, Jesús pudo obedecer la ley de Dios en nuestro favor. La cumplió a la perfección, pero Él la cumplió a favor también nuestro. Y mientras Él desarrollaba su ministerio o la misión que Dios le había encomendado, Él lo hizo con una obediencia activa. Y lo vemos en los evangelios, como el Señor caminaba, se movía entre las personas, amaba a las personas, sanaba a las personas. Vemos a un Señor de compasión y de misericordia. Era un misionero activo que se relacionaba con las personas, que estaba presente en las necesidades de las personas. Él tuvo un ministerio activo, pero también tuvo una obediencia pasiva. Su ministerio también fue pasivo, su misión fue también pasiva, porque ahí en la cruz fue pasivo. En la cruz Él no se defendió. Cuando le hicieron el juicio, Él no se defendió. Dice la Biblia que Él no decía palabra alguna. Dice la Biblia que cuando lo maltrataban, Él no maltrataba. Dice la Biblia que cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Fue entonces también una misión pasiva en la cruz y antes de la cruz. Y todo eso hizo posible el rescate nuestro. Por eso la Biblia dice en un pasaje que para mí es tremendamente hermoso. Solo este pasaje, solo este versículo podemos tomarlo y predicarlo, enseñarlo a una persona. Que la Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Que toda la iniquidad nuestra cayó sobre Jesús, es lo que está diciendo este pasaje. Pero luego el pasaje continúa diciendo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo que está diciendo la Escritura es que Dios Padre trató a Jesús como si hubiera pecado, a pesar de que no cometió pecado alguno. Y entonces Jesús en la cruz, santo y puro, estaba completando su misión redentora. La misión redentora por tus pecados, por mis pecados. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús en la cruz. Y hoy toda persona que pone su fe en Jesucristo es salvo. En otras palabras, lo que Dios dice aquí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, es que nosotros, Dios más bien, a través de la fe en Jesucristo, atribuye la justicia de Cristo a tu favor y a mi favor. Esto es grandioso. Esto es lo maravilloso del Evangelio. Que como personas como usted y yo, pecadoras, Dios nos ve justos. ¿Sabe por qué? Por los méritos de Cristo. Porque Él lo hizo posible. Y ahora cuando Dios te mira, ¿sabe cómo te mira Dios? Él te ve cubierto por la justicia de Jesucristo. Él nos ve así.
Dios ve a Jesucristo en ti. La pregunta es, ¿está Cristo en su corazón? Usted puede decir esta mañana que la justicia de Cristo ha sido aplicada a su vida. ¿Ha tenido un encuentro vivo, personal con el Señor Jesucristo? Entonces, si la manera de Dios para alcanzar al mundo fue encarnándose en Jesús, la misión para alcanzar al mundo también tiene que ver con algo que se llama la encarnación, la personificación. Siguiendo el modelo de vida y la forma en que Jesús lo hizo. Sí, hermanos, Dios llama, Dios envía, como vimos el domingo pasado. Pero cuando vamos, cuando Dios nos llama, ¿cómo vamos a ir? Sí, vamos a ir, pero ¿cómo? Tenemos que ir moldeando la vida del Señor Jesús. ¿Y cómo lo podemos ver eso en los evangelios? Podemos verlo, que Jesús se relacionó. Él tuvo relación con las personas. Habitó entre nosotros, dice el evangelio Juan. Y para habitar entre nosotros, Él puso su carpa en esta tierra. Y aquí Él se relacionó. Él se identificó con las personas. Pero también Jesús se aproximó a las personas sin prejuicios. Esto es tremendo para nosotros. La presencia, la identificación, el aproximarse a las personas describe lo que significa ser un cristiano que sigue a Jesucristo. La misión, la encarnación de la misión tiene que ver con que usted y yo aprendamos a relacionarnos con las personas como lo hizo el Señor Jesús, a identificarnos con las personas, sus necesidades, a acercarnos a ellos sin prejuicios. Lo que Fran hablaba, quitando esas barreras culturales. Juan 17 dice la Biblia, Jesús orando, Jesús dijo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Y cómo lo envió Dios? Como lo acaba de decir. Relacionándose, identificándose, aproximándose a las personas. Entonces Dios nos dice, si Él nos está enviando al mundo, debemos ir con estas tres palabras sencillas, identificándonos con las personas, relacionándonos, aproximándonos a ellas. Y todo eso tiene que ver con dos conceptos importantes de la vida del Señor Jesús: que Él era misericordioso, que Él era amoroso, y un tercero, Él era compasivo. Tres características, tres atributos del Señor: que era humilde, manso y humilde, como dice Filipenses; que Él se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios, el cual no escatimó como ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Habla de sacrificio, de entrega, de amor. Jesús, hermanos, fue enviado a la bajeza de una sociedad que no quería nada con Él. Él fue enviado a aquellos que se aprovechaban de los oprimidos. ¿Se acuerda cuando los cobradores de impuestos oprimían a los pobres? Jesús fue enviado a los que se aprovechaban de los oprimidos. Fue enviado a los pobres, quebrantados, y a los enfermos. Tuvo la humildad y voluntad de despojarse a sí mismo por el bien y propósitos redentores de Dios. Jesús renunció a sus propios intereses para servir y sacrificarse por los demás. Eso es encarnar la misión. Eso es personificar la misión. Ese es el deseo de Dios para la iglesia Emmanuel y el deseo de Dios en forma individual para cada uno de nosotros. Porque eso es lo que le da propósito real a un verdadero cristiano y seguidor del Señor Jesús. Si no, entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos en este mundo si no estamos siendo reflejos de la gloria de Dios? ¿Para qué entonces? Eso es encarnar la misión. Eso es seguir
el modelo del misionero que bajó del cielo. Pero saben, nos acostumbramos a vivir la vida cristiana, sí, siguiendo al Señor, pero a mí no me preocupa el mundo perdido. Voy a la iglesia los domingos, escucho el mensaje, canto al Señor, regreso a la casa, voy al trabajo en la semana, vengo el domingo. ¿Y a cuántas personas influencias en la semana? ¿A cuántas personas le mostrás compasión? ¿A cuántas personas le mostramos el amor de Dios? ¿Con cuántas personas nos relacionamos? Eso es encarnar la misión. Jesús no lo hizo solo, la misión. Él era Dios, pero también era hombre. Y no solo lo hizo solo. Dice la Biblia que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para hacer la misión. Que dice la Biblia en Hechos 10:38, hablando del Señor Jesús. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo, ¿qué? Haciendo bienes, lo que hemos hablado. Y sanando ¿a quién? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué dijo Jesús en Hechos 1:8? Cuando le dijo a sus discípulos que iba a venir el Espíritu Santo en ellos, que iban a ser revestidos para que fuéramos testigos de él. Recibiréis poder. Y cuando el Señor ascendió al cielo, Él envió su Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué envió su Espíritu a nosotros, hermanos? Lo envió para empoderarnos, para convertirnos en el pueblo de Dios presente en un mundo sin Cristo. En un mundo que sigue siendo un mundo lleno de personas oprimidas por el diablo. Porque siguen los millones de personas siendo oprimidas por el enemigo, por el diablo, por el pecado. Y Dios nos empoderó a través de su Espíritu Santo también para estar presente en este mundo y con un testimonio nuestro que debe de hablar de su amor y transformación. Con un mensaje que dice cómo ser salvo. Que debemos desarrollar un corazón compasivo que se identifica y se acerca a las necesidades de las personas. Es así como se superan las barreras que muchas veces nosotros mismos ponemos en nuestros criterios religiosos, con nuestros prejuicios legalistas, con actitudes clasistas. No, yo no voy a ese grupo jamás, no me puedo acercar a ese grupo. No me puedo acercar a ese grupo de personas que tienen un estilo de vida totalmente diferente. No, yo no puedo acercarme jamás. ¿Cómo me voy a acercar? ¿Cómo voy a relacionar con las personas que tienen preferencia sexual del mismo sexo? ¿Cómo voy a acercarme yo a ellos? ¿Cómo voy a acercarme yo a esas personas o a esas mujeres que tienen una vida fácil, que se ganan dinero con la vida fácil? No, yo no puedo acercarme a eso. Pero Jesús no se ensució las manos con todas esas personas. Pero Jesús no fue compasivo con esas personas. No se relacionó directamente con su pecado, pero les mostró su amor, les mostró su misericordia, les mostró el deseo de perdonarles y de cambiarles, como hizo con aquella mujer cuando le iban a tirar una pedrada o piedras. Él le mostró misericordia. Mujer, vete y no peques más. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, hermanos. Desde la distancia, hermanos, o desde adentro de la iglesia, no se puede mostrar y servir a los que Dios nos ha enviado. Es imposible. Por eso es que queremos ser una iglesia de puertas abiertas. Por eso queremos ser una puerta que se extienda. Y yo quiero que ustedes también interioricen en su corazón
Y dígase a sí mismo: soy un enviado de Dios, soy misionero, soy misionero. Mañana usted es un misionero, misionera en su lugar donde Dios lo tenga o la tenga. En el hospital, haciendo fila, en el vecindario, con su familia. Somos misioneros, los enviados. Somos el que tenemos el mensaje verdadero. Estamos llamados a ser el pueblo de Dios presente en un mundo que necesita del Señor. Y como decía, esto no implica tolerar el pecado, no implica participar de las conductas destructivas de los pecadores. Jesús pasó tiempo con ellos, pero no participó de sus actos pecaminosos, sino que se identificó con sus necesidades físicas y espirituales, para así mostrarles que el perdón de sus pecados estaba disponible. De manera, hermanos, que somos responsables, escuche, somos responsables de compartir el evangelio, y Dios es responsable de los resultados. ¿Acaso que tú conviertes almas? Es el Señor. ¿Cuánto anhelo cuando vayamos a Atillo ver una gran cantidad de personas, aunque sea repartiendo tratados ahí en Atillo? Pero no nos involucramos. La misión es individual y es colectiva. ¿Sabes por qué muchas veces no vamos? Porque nos da dos cosas: temor de predicar el evangelio, y segundo, que nos rechacen. Pero llévese esto en mente: somos responsables de compartir el evangelio, y Dios es responsable de los resultados. Por eso es que vamos a Atillo. Ayer hubieron 12 almas. Quizás no hubieran habido ninguna, pero somos responsables de compartir el evangelio. Igualmente hubiéramos estado gozosos de haber ido ahí. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para encarnar la vida de Jesús y movilizarse en la misión con Él? Y acuérdate eso, en la misión con Él. Estamos en misión con Él. No estamos cumpliendo mi misión, la misión con Dios. Es que, ¿por qué? Porque Dios va con nosotros. Dios es el misionero que nos invita a ir con Él. ¿Qué necesitamos para movilizarnos en la misión con Él? En tu comunidad, en tu trabajo, estudio o cualquier zona geográfica donde Dios te lleve. El libro de Jeremías nos da una imagen práctica de cómo nosotros individualmente como iglesia podemos encarnar la misión en un mundo que hoy es un mundo hostil. ¿No es cierto? Cada día es más hostil hacia las cosas de Dios, porque vivimos en un mundo que cada día rechaza más a Dios. Un mundo que va en contra de nuestras creencias, que va en contra de nuestras convicciones, nuestras convicciones bíblicas. Pero Jeremías, en el capítulo 29, Jeremías describe cómo el pueblo de Dios había abandonado la ley de Dios, y como resultado de su desobediencia a Dios, a los principios bíblicos, Dios permitió que fueran llevados por el imperio babilónico y ser llevados cautivos, exiliados de su tierra, Jerusalén. Entonces, el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia. Y cuando Israel estuvo cautivo en una tierra extranjera, estos hombres y mujeres empezaron a escuchar a falsos profetas del mismo pueblo, que les decía a ellos que su tiempo allí iba a ser corto y que pronto Dios los iba a librar. Le llevaron un mensaje que no era correcto, que era falso.
para motivarlos, animarlos quizás, pero el mensaje no era ese. Entonces Dios, a través de Jeremías, les envía un mensaje bastante diferente. El mensaje que Dios les envía es desmintiendo las palabras de estos falsos profetas. Y mira lo que Dios dice, o lo que Dios les dice en Jeremías 29, 4 al 7. Dice la Biblia, este es el mensaje que Dios les envía. Están cautivos en Babilonia, engañados por falsos profetas, pensando que su estadía ahí en tierra de Babilonia iba a ser por corto tiempo. Entonces Dios dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Ves el mensaje de Dios? Edificad casas, habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dios le está hablando directamente al pueblo. Dice, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas. Tenía que ser del mismo pueblo. Y entonces Dios dice, para que tengan hijos e hijas y multiplicados ahí, en tierra extraña, en tierra extranjera. Dice, y no os disminuyáis. Y el versículo 7 dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Me recuerda lo que dice la Biblia acerca de la iglesia orando por nuestros gobernantes. Dice, y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y versículo 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, no un corto tiempo, 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, a la tierra de Jerusalén. Dios les dice, no piensen que van a estar exiliados por un corto tiempo, sino varias generaciones, 70 años van a estar ahí. Dios los pone en su realidad, 70 años exiliados en Babilonia. Para Jeremías el exilio no significaba que Dios había abandonado a Israel, sino más bien era un lugar donde Dios iba a trabajar y cumplir sus propósitos con su pueblo. Y entonces Dios les da instrucciones que probablemente para el razonamiento de ellos y probablemente para nuestro propio razonamiento hoy serían muy contradictorios. Imagínense, un pueblo llevado cautivo a Babilonia, desplazados de su tierra destruida. Muchas personas murieron. Muchas familias quedaron huérfanas probablemente cuando Babilonia invadió Israel y una ciudad destruida. Y yo pregunto, ¿cómo que buscar el bienestar de mis captores? Es que Dios les da otra cosa diferente. ¿Cómo que yo busque el bienestar de estos que nos han destruido, que nos han despojado de nuestra tierra? ¿Cómo buscar yo el bienestar de estas personas que nos han matado familias, que nos han destruido nuestra ciudad? ¿Cómo que yo buscar el bienestar de los captores? ¿Cómo que orar por esta gente que nos destruyeron nuestra ciudad, que destruyeron familias, dividieron familias? ¿Cómo que yo hacer eso? Lo razonable era que el pueblo de Israel fuera entonces hostil
con sus captores ahí por 70 años. Sin embargo, Dios les hace un llamado radical, un llamado diferente. Y es a no estar a la defensiva, a no aislarse, a no ser absorbidos por la cultura dominante ahí en Babilonia. Dios les dice, y Dios, así como Dios les dice a ellos, Dios nos llama a nosotros también a tener una vida común. Dios les da nada extraordinario. Dios nos llama a tener una vida común, construir casas, plantar huertos para alimentación, casarse y tener hijos, buscar el bienestar de la ciudad, orar por el bien de la ciudad. Y hermanos, esos conceptos es la vida cotidiana nuestra también. Construir casas, plantar huertos, me habla del trabajo, casarse y tener hijos, normal. Buscar el bienestar de la ciudad, lógico, como creyentes debemos buscar el bienestar de nuestro país, orar por el bien de la ciudad. Si ves, es una lista de actividades normales y cotidianas. Pero el punto es este, hermanos. El punto de acá es el siguiente, hermanos. La manera en la que el reino de Dios cambia una ciudad es por creyentes que viven como exiliados y se comportan como hijos del rey. Esa es la diferencia. Sí, vivimos en un mundo normal. Construimos casas, vamos a trabajar, comemos, venimos a la iglesia, salimos al trabajo. Pero el punto es esto, hermanos, que debemos estar dispuestos a comprometernos con buscar el bien de nuestra comunidad, de nuestro país, para la gloria de Dios. Que debemos entonces estar dispuestos a buscar juntos como iglesia también el bienestar de nuestros vecinos, para luego esforzarnos para que se extienda ese esfuerzo no solamente a nuestros vecinos, sino a nuestro país y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Que somos peregrinos y extranjeros, que somos exiliados, vivimos como exiliados en una tierra que no es nuestra, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y debemos vivir acá con una conducta, hermanos, y debemos vivir como hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Eso es personificar la misión, eso es encarnar la misión. Todos tenemos esa misión. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos la vida cristiana acá? Si solamente nos dedicamos, hermanos, a construir, si solamente nos dedicamos a plantar, a casarnos, pero es que interesante eso de casarse y tener hijos. El pueblo tenía que casarse y tener maridos y mujeres del mismo pueblo. Nada tenía que ver con volverse a los de Babilonia, a casarse con hombres y mujeres de Babilonia. No, tenían que ser con el mismo pueblo. Si deseamos que el reino de Dios se extienda, tenemos que vivir entonces como hijos del Rey. La encarnación misional es vincular quién era Jesús, qué hizo Jesús y cómo lo hizo Jesús. Es mostrar a un mundo quebrantado y necesitado que Cristo es la esperanza de gloria. Como decía, hermanos, ayer estuvimos en misión. Hoy hay un grupo en Honduras. Pero sabes, hoy en el vecindario, mañana
en su trabajo, vas a estar en misión con Dios. El punto es si lo vas a cumplir. El punto es si tu vida va a respaldar ese mensaje y ese estilo de vida. Mañana tú tienes una oportunidad donde estés de hacer lo que Jesús hizo, de relacionarse con las personas, de identificarse a las personas. Quizás en tu trabajo usted tiene la oportunidad mañana y nunca la has tenido o no lo has pensado así. Hablar con compañero o compañera. Preguntarle, tengo deseo de orar por usted, ¿qué necesidades, por cuáles necesidades quiere que yo ore? Empezar a identificarse que eres un hijo del Rey. Paso a paso. Paso a paso, hermanos. Busque Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Acerca de lo que al principio mencioné. Personificar la misión, encarnar la misión. Mire un ejemplo también, claro, que vemos aquí en 1 Juan 1:43. Juan, el Evangelio Juan, capítulo 1, versículo 43, dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y habló a Felipe y le dijo: sígueme. Ahora Felipe le sigue. Ahora Felipe se identifica con el Señor Jesús. Ahora Felipe es un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Y entonces Jesús le dice: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe, siendo un seguidor de Jesús ahora, entonces dice la Biblia, Felipe halló a Natanael. Mañana usted va a hallar a muchos Natanaeles ahí en su trabajo, ahí en su vecino hay muchos Natanaeles, hermanos. Halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿A quién halló? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Eso, hermanos, ese ejemplo de Felipe es personificar la misión. Ven y ve quién es Jesús. La gente necesita saber quién es Jesús y cómo Jesús le puede dar salvación y cómo Jesús puede darle una salvación y una transformación real en su vida. Cómo Jesús puede cambiar la historia de su vida, como se la cambió a Felipe, se la cambió luego a Natanael. Y claro, el mundo y las personas estarán como Natanael al inicio. Así que no se asuste. Dice el versículo, continúa el versículo diciendo, versículo 46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Así va a responder la gente. La gente va a responder incrédula. Usted les quiere mostrar a Cristo, quiere identificarse con sus necesidades para mostrarles a Cristo y estar diciendo ven y ve, y la gente va a responder así, incrédula. Pero sabes, cuando Natanael vino a Cristo, su vida fue transformada, su vida fue cambiada. Eso es personificar la misión. Eso es encarnar la misión. Y todos aquí tenemos esa responsabilidad, porque todos somos enviados. Acuérdate, todos. Ahora, la forma en que vamos a ser enviados, o la forma en que usted se va a comportar más bien como un enviado, va a depender entonces de su relación con Dios y de hacer las cosas como el Señor las hizo. Esa es la tarea pendiente. Y eso me habla de relación con Dios, de conocer más a Dios, para estar más cerca del Señor y poder entonces mostrarles al Señor a las demás personas con un testimonio de vida que lo respalde. Amén. Entonces, tienes un desafío, un reto. Les dejo una tarea para esta semana.
experimente la cercanía con alguien y actúe. No solamente identificarnos, sino hay que actuar. Jesús se identificó, pero Jesús actuó. Ese es el desafío que usted y yo tenemos. Y tenemos un desafío por delante. Seguir apoyando el mover de Dios en nuestra iglesia y unirnos a Él en misión. Oramos.